Mi familia dijo que les debía todo, así que saquearon mi casa, destrozaron mi coche, mancharon mi nombre en el trabajo y se jactaron hasta que los hice arrestar, liberándome de sus cadenas. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo, tu ciudad, estado o incluso país. Ahora sí, regresemos a la historia. Soy Carmen, y desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a lo que mi familia esperaba de mí. A los 7 años, en nuestra casa sencilla de adobe en Querétaro, mi mamá me sentó en la mesa de la cocina, con el olor a café de olla llenando el aire. Sus manos, ásperas de tanto lavar ropa, sostuvieron las mías con fuerza. Las hijas que se van de casa son ingratas, Carmen, dijo, su voz baja pero cortante como cuchillo. Abandonan a sus padres, los dejan solos, tú no vas a ser así, ¿verdad? Sus ojos me atraparon, y yo, una niña con trenzas y sueños pequeños, asentí rápido, prometiendo quedarme con ella para siempre. En mi corazón, creía que eso era amor, que mi deber era hacerla feliz, aunque significara guardar mis propios deseos en un rincón. Esa promesa marcó mi infancia, como una cadena invisible. Mi mamá, una mujer de carácter fuerte, sabía cómo tejer culpa en cada palabra. Para ella, mi independencia era una traición, un rechazo a todo lo que decía haberme dado. Crecí en una casa llena, mis padres, mis tíos, mis primos, todos bajo el mismo techo, compartiendo camas y platos. Éramos una familia unida, pero no por cariño, sino por reglas no dichas. La lealtad estaba por encima de todo, incluso de mis sueños de estudiar, de viajar, de ser algo más que la hija que nunca se va. Aprendí que querer algo propio era egoísta, que mi lugar era servir, obedecer, quedarme. Ahora, mirando atrás, entiendo el peso de esas expectativas. En México, muchas mujeres de mi edad, ya mayores, saben lo que es cargar con el mandato de la familia. Nos enseñaron que nuestro valor está en sacrificarnos, en poner a los demás primero. Pero aquella niña de 7 años no sabía que esa promesa la ataría por años, que el control de mi madre crecería como sombra, ahogando mis alas antes de que aprendiera a volar. A los 20 años, aquella promesa que hice a los 7, sentada en la cocina con el aroma a café de olla, se convirtió en una carga que llevaba en los hombros. Vivía aún en la casa de adobe en Querétaro, pero ahora compartía un cuarto pequeño con mis sobrinos, Sofía y Diego, hijos de mi prima que se fue a trabajar a Estados Unidos. El colchón chirriaba cada noche cuando me levantaba por sus llantos, cambiando pañales o calmando pesadillas. A veces, el cansancio me hacía cerrar los ojos y soñar con una vida propia, pero la voz de mi mamá resonaba en mi cabeza, las hijas que se van son ingratas. Así que me tragaba el deseo y seguía. Un día, agobiada por el peso de las responsabilidades que no pedí, reuní valor y hablé con mi mamá mientras pelábamos papas para el caldo. Tímidamente, mencioné que tal vez podría rentar un cuarto con mi amiga Alejandra. Su reacción fue como un relámpago, dejó caer el cuchillo, su rostro se torció y gritó que era una desagradecida, que quería herirla, que cómo me atrevía a pensar en abandonarlos. ¿No ves todo lo que hacemos por ti?, dijo, aunque yo no recordaba cuándo fue la última vez que me dieron algo sin exigirme el doble a cambio. Me quedé callada, con el corazón encogido, y decidí que debía probar mi lealtad. Empecé a trabajar turnos dobles en una fábrica textil, cosiendo uniformes hasta que los dedos me dolían. Daba la mitad de mi sueldo a la casa, comprando comida, pañales, lo que fuera necesario. Me encargaba de lavar, cocinar y limpiar para todos, mis padres, tíos, primos y los 6 niños que corrían por la casa. Incluso pausé mis estudios en la universidad, dejando de lado mi sueño de ser administradora, para cuidar a los pequeños. Pero nunca escuché un «gracias». Mi mamá solo fruncía el ceño, diciendo que debía hacer más, mi papá gruñía que mi sueldo no alcanzaba. Cada exigencia reforzaba esa deuda eterna que, según ellos, les debía por haberme dado la vida. El agotamiento me consumía, pero seguía, atrapada por la culpa que mi mamá había sembrado años atrás, creyendo que mi sacrificio era la única forma de ser una buena hija. A los 23 años, después de años de turnos dobles en la fábrica y noches sin dormir cuidando a mis sobrinos, logré lo que parecía imposible, me gradué de la universidad con un título en administración. La ceremonia en el auditorio de Querétaro fue un destello de orgullo, pero también un recordatorio de la sombra que cargaba. Mis padres no asistieron, mi mamá dijo que era pérdida de tiempo, y mi papá gruñó que esas cosas no sirven para nada. Al volver a la casa de adobe, con mi birrete aún en la mano, esperaba un abrazo, un reconocimiento.
En cambio, encontré burlas. Sentados en la sala, con el televisor a todo volumen, mi mamá se rió, llamándome señorita de oficina, y mi papá dijo que mi título inútil no pagaría las tortillas. Sus palabras cortaron como el cuchillo con el que pelábamos papas años atrás, cuando prometí no irme nunca. Harta de su desprecio, algo dentro de mí se rompió. La culpa que me ataba, esa deuda eterna que me hacían sentir por existir, ya no podía sostenerme. Sin decir nada, esa noche hablé con Alejandra, mi amiga de la universidad, quien me ofreció un cuarto en su departamento. Al día siguiente, mientras mi familia estaba en el mercado, metí mi ropa y mis libros en una maleta vieja y me fui. No dejé nota, no miré atrás. Corté contacto, bloqueando sus números, buscando la paz que nunca tuve en esa casa llena de exigencias. Durante los siguientes 8 años, construí una vida que nunca soñé posible. Con mi título, conseguí un empleo en una empresa de logística, organizando envíos internacionales. El trabajo me dio estabilidad y un sueldo que me permitió ahorrar. Conocí a Laura, mi pareja, una mujer fuerte y cariñosa que me enseñó que el amor no pide sacrificios a cambio. Nos comprometimos, planeando una vida juntas. En mi pequeño departamento, con plantas en las ventanas y fotos de nosotras en las paredes, encontré seguridad. Lejos de la voz de mi mamá, que aún resonaba a veces en mi cabeza diciendo que las hijas que se van son ingratas, descubrí mi fuerza. Esa transición, de la opresión a la autonomía, fue mi victoria silenciosa, una que sé que muchas mujeres mayores, como yo ahora, entenderán por los conflictos que ellas mismas han enfrentado. A los 31 años, con la estabilidad que logré tras dejar atrás la casa de adobe en Querétaro, sentí un vacío que no explicaba. Había construido una vida con Laura, mi trabajo en logística iba viento en popa, y nuestro departamento era un refugio de paz. Pero las palabras de mi mamá, esas que me llamaban ingrata por irme, aún resonaban. Con orgullo y esperanza, decidí reconectar con mi familia. Quería mostrarles que, a pesar de todo, los quería. Les envié un correo invitándolos a una cena en nuestro departamento, planeando darles un cheque de 150,000 pesos para pagar la hipoteca de la casa familiar y ayudar con los gastos. Creía que ese gesto sanaría las heridas de los 8 años sin hablarnos. Mi mamá respondió en minutos, diciendo que todos vendrían, mis padres, tíos y sobrinos. Mi corazón dio un salto, quizás, pensé, este sería el comienzo de algo nuevo. Pasé días preparando todo. Cociné mole poblano, pozole rojo y flan, como los que mi mamá hacía en mis cumpleaños de niña. Decoré un rincón con cojines y juguetes para los niños, imaginando sus risas. Mientras ponía la mesa, fantaseaba con sus disculpas, con un abrazo que borrara el pasado. La noche llegó, y con ella, mi familia. Mis padres entraron con rostros duros, mis tíos, con miradas desconfiadas, mis sobrinos, Sofía, Diego y Luna, parecían nerviosos. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de reproches no dichos. Serví la comida, intentando romper el silencio con charlas sobre el trabajo, pero nadie seguía la conversación. Tras el postre, saqué el cheque y lo puse en la mesa. Es para la hipoteca y para que estén más cómodos, dije, con voz temblorosa. Mi mamá lo tomó, pero su rostro se torció. ¿Crees que con dinero puedes comprar nuestro cariño después de abandonarnos?, espetó. Mi papá soltó una risita cruel, diciendo que la señorita de oficina seguía creyéndose mejor que ellos. Mi tía, señalando a Laura, añadió que ella era una mala influencia que me había desviado. El dolor y la rabia me quemaron por dentro. Recordé las burlas por mi título, las noches cuidando a los niños sin un gracias. No podía más. Tomé la mano de Laura, la apreté fuerte y salimos del departamento sin mirar atrás, dejando el cheque y mis ilusiones destrozadas. La puerta se cerró tras nosotras, pero el eco de sus palabras me persiguió, recordándome por qué me fui en primer lugar. La puerta de nuestro departamento en Querétaro se cerró tras nosotras, pero el eco de las palabras venenosas de mi familia seguía resonando en mi cabeza. Laura y yo nos refugiamos en el coche, temblando de rabia y dolor tras la cena que debió sanar pero solo abrió heridas. Pensé que al menos había terminado, que mi mamá, con su cheque de 150,000 pesos, se iría satisfecha. Pero esa noche, mi familia no se fue. Cuando regresamos horas después, tras conducir sin rumbo para calmar los nervios, encontramos la puerta entreabierta. El corazón se me detuvo. Entré con Laura detrás, y lo que vi me arrancó el aire,
nuestro hogar, ese refugio que construimos con tanto cariño, estaba destrozado. Habían saqueado todo. Mi laptop, donde guardaba años de trabajo, desapareció. Las joyas que Laura heredó de su abuela, Gan. Las pinturas que Laura creó con tanto amor, arrancadas de las paredes. En el baño, un mensaje garabateado con mi labial rojo en el espejo me heló la sangre: nos debes todo. Pero el golpe más duro vino al salir: mi Volkswagen 2019, mi orgullo tras años de ahorro, no estaba. Lo encontramos a unas calles, estrellado contra un poste, con el frente destrozado. La policía confirmó que fue intencional. Las llaves, robadas de mi bolsa durante la cena, aún estaban en el encendido. Llamé al 911, con la voz quebrada, pero mi familia ya había huido, llevándose el cheque y dejando tras ellos un rastro de crueldad. Laura me abrazó mientras los oficiales tomaban fotos, pero yo solo sentía un vacío que dolía más que el enojo. Recordé las noches cuidando a mis sobrinos, los turnos en la fábrica, la promesa de no irme nunca. Todo para nada. Entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, mi sobrina de 16 años, enviado desde un número desconocido: tía, lo siento. Están en la cabaña de mi tío en Hidalgo. Se ríen, dicen que te castigaron por irte. Su valentía me dio un destello de esperanza. Informé a la policía, y horas después arrestaron a mis padres, tíos y primos en la cabaña. Recuperaron mi laptop y algunas joyas, pero el cheque seguía en el bolso de mi mamá, y las pinturas de Laura estaban perdidas. La injusticia me quemaba. Mi familia no solo robó cosas, sino mi intento de amarlos, dejando claro que, para ellos, yo seguía siendo la hija que les debía todo. El arresto de mi familia en la cabaña de Hidalgo trajo un alivio momentáneo, pero el mensaje en el espejo: nos debes todo, seguía grabado en mi mente. Laura y yo intentábamos recoger los pedazos de nuestro departamento en Querétaro, pero la pérdida de sus pinturas y mi coche destrozado pesaba como una losa. Creí que lo peor había pasado, que el cheque de 150,000 pesos, aunque aún en manos de mi mamá, sería su última puñalada. Pero días después, mi mamá escaló su venganza, demostrando que su rencor no tenía límites. Mi teléfono sonó una mañana. Era Patricia, mi jefa en la empresa de logística. Su voz, normalmente cálida, sonaba tensa: Carmen, necesitamos hablar. Es urgente. En la oficina, Patricia me mostró una cadena de correos que mi mamá había enviado a mis colegas, a ella y hasta al director. Me acusaba de robarles dinero, de ser mentalmente inestable, de haberlos abandonado. Incluía mensajes falsificados, supuestamente míos, donde los amenazaba con hacerles pagar por no darme más. Mi estómago se retorció. Recordé las burlas de mi mamá cuando le di el cheque, llamándome señorita de oficina. Esto era su revancha por negarme a seguir sus demandas. Con el corazón acelerado, reuní pruebas: el reporte policial del robo, capturas de los mensajes reales que mi familia me envió, llenos de insultos, y mi estado de cuenta mostrando que cancelé el cheque tras el saqueo. En la reunión, con Patricia y el gerente de recursos humanos, expliqué todo: los años de sacrificios en la casa de adobe, la cena fallida, el robo. No soy la villana que pintan, dije, conteniendo las lágrimas. Solo quería ayudarlos. Patricia escuchó con atención, hojeando las pruebas. Te creemos, Carmen, dijo finalmente. La empresa envió una carta de cese a mi familia, amenazando con acciones legales si continuaban. Mis colegas, al saber la verdad, me ofrecieron apoyo, pero el daño emocional era profundo. Cada correo que mi mamá envió era un eco de su voz en la cocina de mi infancia, diciéndome que las hijas que se van son ingratas. Me sentía expuesta, como si mi vida personal hubiera sido arrastrada al lodo. Laura me abrazó esa noche, recordándome que no estaba sola, pero la crueldad de mi mamá, al intentar destruir mi carrera, me dejó temblando. Para las mujeres que han enfrentado el juicio de su familia, este golpe duele como un reflejo de sus propias luchas, avivando la indignación por tanta injusticia. La carta de cese que mi empresa envió a mi familia detuvo los correos venenosos, pero la herida de sus acusaciones seguía abierta. En nuestro departamento en Querétaro, Laura y yo tratábamos de sanar el caos que dejaron: el saqueo, mi coche estrellado, el mensaje en el espejo que decía: nos debes todo. Pensé en la cena donde intenté reconciliarme, en el cheque de 150,000 pesos que mi mamá aún tenía. Su crueldad al atacar mi trabajo me hizo preguntarme hasta dónde llegaría su rencor. Decidí investigar, revisando los mensajes que Sofía, mi sobrina,
me envió desde Hidalgo. Entre líneas, mencionó que mi mamá sabía cosas de mí desde hacía años. Ese comentario me inquietó. Con ayuda de un amigo que trabaja en ciberseguridad, rastreé pistas. Descubrí algo que me heló la sangre: mi mamá había contratado a un detective privado para espiarme desde que me mudé con Alejandra a los 23. Durante 8 años, recopiló datos sobre mi vida, mi trabajo, y, lo más perturbador, sobre Laura. Encontraron un episodio de ansiedad que llevó a Laura a terapia en Guadalajara años atrás, cuando enfrentó una crisis personal. Mi mamá, con su astucia manipuladora, contactó al padre de Laura, un hombre conservador de un pueblo en Jalisco. Fingiendo preocupación, lo engañó para que revelara detalles íntimos, planeando usarlos para desacreditar a Laura como inestable y culparla por mi rebeldía. Este acto de invasión me hizo sentir violada, como si mi familia hubiera roto las últimas barreras de mi privacidad. Confrontamos al padre de Laura por teléfono. Su voz tembló al disculparse, dijo que mi mamá lo llamó haciéndose pasar por una amiga preocupada. No sabía sus intenciones, murmuró, pero el daño estaba hecho. Laura, con lágrimas en los ojos, apretó mi mano. Recordé las burlas de mi familia en la cena, llamándola mala influencia. Pero en lugar de quebrarnos, este golpe nos unió más. No dejaré que ganen, dijo Laura, su voz firme. Esa noche, mientras ordenábamos el departamento, prometimos proteger nuestra vida juntas. La fuerza de Laura, su negativa a avergonzarse de su pasado, me inspiró. Para las mujeres que han enfrentado la traición familiar, nuestra resistencia es un eco de su propia lucha, un recordatorio de que el amor verdadero no invade ni destruye, sino que construye. Mi mamá pensó que podía doblegarnos, pero solo avivó nuestra determinación de seguir adelante. El descubrimiento del detective privado que mi mamá contrató para espiarme y desenterrar el pasado de Laura me dejó temblando, pero también decidida. No permitiría que su veneno destruyera la vida que construí en Querétaro. Los meses previos al juicio fueron un torbellino. Laura y yo cambiamos cerraduras, documentamos cada pertenencia tras el saqueo de nuestro departamento y nos preparamos para enfrentar a mi familia en la corte. El cheque de 150,000 pesos que les di, el coche estrellado, el mensaje en el espejo, nos debes todo, y los correos difamatorios a mi trabajo eran pruebas de su crueldad. Pero lo que más dolía era saber que mi mamá manipuló incluso a Sofía, mi sobrina, y a los pequeños Diego y Luna, atrapándolos en su rencor. El día del juicio, en un tribunal frío de Querétaro, me senté con Laura a mi lado, apretando su mano. Testifiqué contra mis padres, mi tía y mi tío, presentando videos de vigilancia del pawn shop donde vendieron mis cosas, fotos del coche destrozado y el reporte policial del mensaje en el espejo. Mi voz tembló al hablar de los años en la casa de adobe, sacrificándome para complacerlos, solo para recibir burlas y exigencias. Mi mamá, en el banquillo, lloró, diciendo que todo lo hizo para protegerme, que yo la traicioné al irme. Sus lágrimas no me conmovieron, recordé sus palabras en la cena, acusándome de comprar su cariño. Entonces, un giro inesperado sacudió la sala. Sofía, mi sobrina de 16 años, pidió hablar. Con el rostro pálido y los ojos llorosos, subió al estrado. Mi abuela me obligó a mentir, confesó, su voz quebrándose. Reveló que mi mamá la presionó para decir a la policía que yo los amenacé primero, que planeó el saqueo y el espionaje para extorsionarme, convencida de que me debía todo. Sofía explicó cómo mi mamá alardeaba de darle una lección a la hija ingrata. El juez, visiblemente conmovido, escuchó en silencio. La sala se llenó de murmullos. Mi corazón se rompió al ver a Sofía, tan joven, cargando el peso de esa verdad. Mi mamá no solo me dañó a mí, sino a sus propios nietos, usándolos como peones. El juez dictó sentencia: 4 años de prisión para mis padres, tía y tío, con restitución por los daños. Sentí alivio, pero también un vacío. La confesión de Sofía, valiente y desgarradora, mostró el alcance del veneno de mi mamá. Mientras salía del tribunal, pensé en la niña que prometió no irse nunca, y en Sofía, atrapada en el mismo ciclo. Este dolor, el de ver a los niños sufrir, toca a quienes saben lo que es proteger a los suyos de una familia rota. El juicio en Querétaro, con la confesión desgarradora de Sofía exponiendo las manipulaciones de mi mamá, marcó un cierre, pero también un comienzo. Mientras mi familia enfrentaba 4 años tras las rejas por el saqueo de nuestro departamento, el coche estrellado y los correos difamatorios, yo no podía dejar de pensar en Sofía, Diego y Luna,
atrapados en el veneno que yo conocí de niña en la casa de adobe. La valentía de Sofía al contar la verdad, a pesar del miedo, me dio un propósito. Laura y yo hablamos esa noche, con el eco del mensaje en el espejo, nos debes todo, aún rondando. Decidimos convertirnos en madres de acogida para Sofía, de 16 años, y sus hermanos menores, Diego, de 10, y Luna, de 7. No queríamos que crecieran en el mismo ciclo de culpa que me ató. Nos mudamos a un departamento más grande en Querétaro, con 3 recámaras y un balcón donde entraba el sol. Preparamos cuartos acogedores, para Sofía, pintamos las paredes de lila con cortinas de estrellas, para Diego, pusimos pósters de dinosaurios, para Luna, un edredón con flores. Sofía llegó primero, con 2 mochilas y los ojos bajos, temerosa pero con un destello de esperanza. ¿De verdad puedo quedarme?, preguntó, como si no creyera en la bondad. Diego y Luna se unieron semanas después, trayendo caos y risas. Diego, reservado, apenas hablaba al principio. Luna, con su miedo al abandono, se aferraba a mi mano. Los 3 llevaban cicatrices del tiempo con mi familia. Sofía despertaba gritando por pesadillas, reviviendo las amenazas de mi mamá. Diego se encerraba en sí mismo. Luna pedía perdón por todo, temiendo que la echáramos. Con paciencia, Laura y yo les enseñamos que estaban seguros. Les puse reglas claras pero suaves, ayudábamos juntos en la casa, comíamos en la mesa, hablábamos de nuestros días. Una tarde, Diego me ayudó a hacer enchiladas, untando crema con cuidado, y por primera vez sonrió al probarlas. Son mejores que las de la abuela, dijo, y mi corazón se hinchó. Luna empezó a dibujar corazones para Laura, pegándolos en el refrigerador. Sofía, aunque seguía callada, comenzó a leer sus libros en el balcón, dejando que el sol la arropara. Estos momentos, pequeños pero profundos, sanaban nuestras heridas. Recordé la cena fallida, el cheque de 150,000 pesos que intenté darles, las burlas de mi mamá. Ahora, en este hogar nuevo, el amor no exigía nada a cambio. Para las mujeres que han luchado por proteger a los suyos, estos pasos hacia la redención resuenan. Construir una familia con amor, no con cadenas, era mi forma de romper el pasado, de mostrarles a Sofía, Diego y Luna que merecían un lugar donde ser libres. Han pasado 6 meses desde que Sofía, Diego y Luna llegaron a nuestro departamento en Querétaro, transformando el silencio de aquel hogar saqueado en un caos lleno de vida. Los niños ahora llaman hogar a este lugar con paredes de colores y risas que resuenan. Sofía, antes temerosa, me mostró orgullosa su primera calificación perfecta en matemáticas, sus ojos brillando como no los vi en la casa de adobe. Diego, que solía esconderse en su silencio, ahora me abraza sin razón, sus brazos pequeños apretándome mientras vemos caricaturas. Luna, con su miedo al abandono, me pide que la peine para una fiesta escolar, eligiendo cintas rosas y sonriendo al espejo. Cada gesto suyo sana las heridas de la cena fallida, del cheque de 150,000 pesos que mi mamá usó para justificar su rencor, del coche estrellado y el mensaje en el espejo, nos debes todo. Nuestra boda con Laura está a la vuelta de la esquina, una ceremonia sencilla en un jardín, donde los niños tendrán un papel especial. Sofía será nuestra dama de honor, Diego llevará los anillos con seriedad cómica, Luna esparcirá pétalos, practicando ya por los pasillos. Pero antes, enfrenté un último eco del pasado, el juicio de libertad condicional de mis padres. En una sala gris, hablé del trauma que dejaron en los niños, las pesadillas de Sofía, el silencio de Diego, los temores de Luna. Presenté el reporte del saqueo, los correos difamatorios a mi trabajo, el espionaje a Laura. Mi mamá, con el rostro demacrado, me miró desde el banquillo. Nunca supe amar bien, dijo, su voz rota. No aprendí a hacerlo. Recordé sus palabras en la cocina de mi infancia, exigiendo que me quedara para siempre. No la perdoné, pero asentí, cerrando un capítulo. El juez negó su libertad, citando el daño causado. Al salir, sentí un peso levantarse, como si la niña de 7 años que prometió no irse finalmente se liberara. En casa, horneamos un pastel con los niños para celebrar la boda próxima. La harina voló, Diego se manchó la cara, y Luna rió hasta que le dolió la panza. Sofía, más confiada, decoró el pastel con chispas de colores. Sentada con Laura en el balcón, bajo un cielo estrellado, pensé en esa niña que soñaba con una mansión de oro. Me di cuenta de que no la necesitaba, de este hogar, con risas y corazones dibujados por Luna, era más valioso. La lección de mi historia es clara, el amor verdadero no exige cadenas.
Romper con una familia tóxica, aunque duele, abre la puerta a construir una basada en respeto y cuidado mutuo. Para las mujeres mayores, esto es un recordatorio: nunca es tarde para elegir la libertad, sanar y priorizar su bienestar y el de quienes aman. Mientras escucho a Sofía practicar una canción para la boda, sé que este futuro, libre y lleno de amor, es mi verdadero triunfo. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice. Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.